Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal Palabras de Aliento para tu vida y para tu familia. Hoy estamos aquí, vamos a compartir un testimonio realmente impactante de nuestra hermana Estela, donde ella tuvo un proceso, donde ella de niña fue abandonada y luego en ese proceso ella tuvo intentos de autoeliminación. Bienvenida, hermana Estela, ¿cómo estás? Hola Sergio, gracias por la invitación. Mi nombre es Estela da Costa y soy primero que nada esposa, mamá, abuela y un honor estar aquí, poder compartir un poco de mi vida. ¿Podés contarnos, Estela, cómo fue ese proceso realmente, no? Fue un proceso interno de... Tú tuviste esas raíces, ¿no? Empezó tal vez con una raíz de amargura que tú no sabías, ¿no? Pero en ese tiempo algo empezó a pasar dentro de tu interior, ¿no? Sí, en principio yo cuando tenía 2 años, mi mamá biológica decidió dejarme con unos papás adoptivos y bueno, ahí comenzó mi proceso, digamos, poco a poco más duro, ¿no? Bueno, yo no entendía lo que había pasado conmigo, pero sí con el transcurso del tiempo fui creciendo y bueno, quizás inconscientemente que no estaba mi mamá al lado, empecé a enfermarme, a tener problemas de salud, bueno, y mis papás fueron dándome todo su amor, su crianza, fueron educándome, me mandaban a la escuela a estudiar. En sí mi infancia, a pesar del abandono materno, ya que a mi papá biológico nunca lo conocí, eh, fue bastante feliz. Si bien había procesos internos que yo no entendía por causa de dicho abandono, pero eso se fue agravando con los años, con el tiempo, pero bueno, al principio todo aparentemente iba bien. Ahí va. Y tipo en la adolescencia fue que empezaste a... surgió, ¿no? Eso que tú tenías, que tú no sabías que había algo, pero que no sabías cómo expresarlo, ¿no? Sí, porque en mi adolescencia, de una manera, digamos, brusca, yo me enteré que mis papás no eran mis papás verdaderos. Entonces, aparte, me afectó muchísimo, me produjo mucho dolor. No aceptaba al principio mi situación, porque yo decía mucho tiempo, muchos años atrás, siendo una niñita, yo me sentía como que no formaba parte de la familia, aunque nunca me dieron motivos, ¿no? Empezaba a sentirme un poco extraña, no tenía explicación por qué era, lógicamente no me acordaba para nada de lo que había hecho mi mamá biológica, y bueno, yo empecé mi niñez y fueron a medida que fui creciendo, avanzando, me fui percatando que yo tenía ciertos sentimientos de tristeza que no le encontraba explicación, hasta que me llegó la adolescencia. Y Estela, ¿nos podés contar cómo fue ese periodo de la adolescencia, ¿no? No habrá sido fácil, ¿no? Ese proceso. Bueno, como te contaba anteriormente, yo empecé con ese sentimiento de tristeza, de sentirme que no pertenecía a ese lugar, a la casa de mis padres. Me sentía un poco extraña. Y bueno, comencé también en un periodo de rebeldía. Todo me molestaba lo que mi mamá quería corregirme o hablarme. Y bueno, debido a todo eso, yo en unas discusiones que tuve con ella, bueno, me encerré en el baño y bueno, quise atentar contra mi vida, pero habían voces internas que me decían, ¿por qué no te matás? ¿Por qué no terminas con esta vida, con esa tristeza que tenés? Total, ¿quién va a sentir tu falta? Y bueno, todas esas voces internas que venían a mis pensamientos, que me motivaban a que sí, que yo atentara contra mi vida, pero sin saber y sin entender, también Dios estaba peleando por mi vida, porque en ese momento, en esas dos situaciones que se presentaron, que quise hacerlo, me sobrecogió como un temor
y al final no me animé a hacerlo. Pero aunque las ganas y el deseo de terminar conmigo era fuerte. Y ahí entendí, después de todo ese proceso, entendí que Dios me estaba cuidando. Porque desde chiquita yo sentía como que sin conocer mucho de Dios, de Jesús, ni saber nada, yo sentía que Dios me cuidaba. Había algo que te decía que sí, que te autoeliminaras, pero a la vez había algo había que te decía que no. Exacto. O algo que no te dejaba avanzar eso, ¿no? Sí, había una fuerza que creo que no era natural, que me estaba impulsando que yo terminara con mi vida. Y por otro lado había otra voz interna que me decía, no lo hagas. Y de repente como que reaccioné y dije, no puedo hacer esto. Pero la depresión que sentí era bastante fuerte, las pocas ganas de vivir eran muy intensas y yo era muy jovencita, ¿no? Muy entre la niñez y la adultez, ¿no? ¿Y cómo pudiste llegar, ¿no? Luego, cómo fue el proceso, ¿no? De conocer al Señor y cómo fue luego ese proceso de poder, ¿no? Sanar, ¿no? Porque había algo en tu corazón que había una herida, ¿no? Totalmente. Bueno, en ese proceso digamos, de rebelión, en esa edad, pasó un tiempo que mi mamá se reconcilió con el Señor, empezó a ir a la iglesia, me invitaba siempre, pero yo le decía que no tenía interés, aunque yo realmente creía en Dios y también sabía de la existencia de Jesús, porque en ese un periodo anterior, yo había empezado a ir a una escuela bíblica, también iba a una iglesia pequeñita, recuerdo, y bueno, ahí como que tuve mi noción del Señor, del Evangelio y todo eso. Si bien no tuve un encuentro genuino, pero fue como que fueron pequeños, digamos, pequeños encuentros con Dios. Y bueno, al final, después que mi mamá estuvo un año orando por mí, intercediendo por mi vida, accedí a acompañarla y bueno, ahí comenzó mi proceso de liberación, ¿no? Que no fue fácil. No fue fácil, fue una lucha intensa también porque venían esos pensamientos, pero también venía la palabra de Dios a mí poco a poco. Fue un proceso bastante largo. Como que te acompañó en ese proceso fue la palabra de Dios, ¿no? Sí, digamos, totalmente. Y buscando a Dios fue, digamos, la salida, ¿no? Porque hoy en día la persona que no cree en nada o no cree en Dios, lo primero que hace es lo que pasa, ¿no? La autoeliminación. Totalmente. ¿No? En cambio tú, ahí el Señor se presentó. Sí, porque tuve un encuentro realmente genuino con el Señor cuando fui a la iglesia. Me recuerdo que el pastor trajo una palabra y esa palabra me estaba hablando a mí. Él no conocía nada de mi vida, no sabía nada de mí. Yo recuerdo que ese día yo lloré mucho en la presencia de Dios. Dios comenzó a romper esas cadenas que estaban atando mi vida, que me querían llevar a la muerte, que me llevaban a la tristeza, a la depresión, al poco valor, porque yo creía que no valía nada. Y Dios con su amor, con su palabra, fue envolviéndome y hablando a mi ser, ¿no? De que yo realmente era valiosa y que Él tenía un propósito conmigo. Muy bien. Me imagino, Estela, que después, ¿no? El Señor se te presentó, hubo un proceso, ¿no? Y anteriormente tal vez no tenías proyecto a futuro, ¿no? Capaz que ni pensabas en tener una familia, un esposo, no tener hijos, ¿no? Porque tus pensamientos eran otros pensamientos, ¿no? Pero realmente después de ese proceso, que el Señor viene a tu vida, Él sana tu corazón, luego tú puedes realizar, ¿no? Digo, más adelante tu familia, ¿cómo fue el proceso? Sí, bueno, empecé a afirmarme en las cosas del Señor primeramente. 2 por 3 venían esos pensamientos, fue una batalla bastante dura. Me llevó unos añitos más todavía el liberarme de eso, de todo eso, de esas cadenas pesadas, ¿no? Que querían aprisionarme nuevamente.
Pero bueno, seguí persistiendo en Dios, seguí buscándole. Y bueno, Dios concedió ese sueño de formar mi propia familia, conocí a mi esposo, después vinieron los hijos. Y después el servicio en la iglesia, porque yo le había prometido a Dios que quería servirle con mi vida, a Él. Y realmente fue algo placentero para mí, fue una bendición inmensa poder servirle junto con mi familia. Y claro, la vida no es fácil, pero con el Señor todo es más llevadero, ¿no? Sí, sí. Todo es más llevadero y bueno, y mi sueño de formar esa familia preciosa se cumplió, de servir a Dios también se ha cumplido y bueno, permanecemos hasta ahora trabajando Amén. para Él, incondicionalmente. Amén. Y que Estela, luego de todo este proceso, ¿no? Digo que no fue fácil, gracias al Señor pudiste conformar a tu familia, digo, pudiste ese deseo cumplido, ¿no? En tu vida, ese anhelo. Y esa vivencia que hoy tú podés compartir con otras personas que también están en esa situación, ¿no? De no tener ganas de vivir, que no es fácil porque hoy mismo en Uruguay hay un alto porcentaje, ¿no? de suicidio y eso, ¿no? Tú habías una información que tenías ahí. Sí, te cuento, Sergio, y para los que nos están escuchando, que nosotros vamos primero en una tasa altísima de un 20,6% de la tasa de suicidios. Somos primeros en Latinoamérica y en el resto del mundo. Vamos a la cabeza, lamentablemente, es muy triste. Si bien ahora hay muchos avances, hay instituciones que realmente apoyan, que hacen su labor dentro de lo que pueden para concientizar a la población sobre este tema. Y mira, justamente estaba viendo que en noviembre del 2022 hasta enero del 2023 de este año, 1020 personas con un intento de suicidio. 1020 personas. Es bastante alarmante, ¿no? Tremendo, sí. Y también esto dado por esta cifra dada por el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Y también por ejemplo, en el 2021 758 personas se suicidaron. Y entre esos 758, 203 jóvenes de adolescentes, entre adolescentes y juventud, ¿no? De 15 a 29 años. Y entre mujeres y hombres, los hombres son los que la mayor tasa de suicidios en hombres que de mujeres. La verdad que esto realmente asusta, preocupa, alarmante, ¿no? Realmente. Preocupa. Y yo, gracias a Dios, digamos que pude salir de esto, ¿no? Sí. Pero porque fue el Señor, digamos, que exacto. Encontraste, ¿no? una salida a través de Dios, ¿no? Exactamente. Que muchas veces, lamentablemente, cuando la persona no cree, ¿no? Vienen luego las consecuencias, ¿no? Pero cuando uno tiene, aunque sea esa pizquita de fe, ahí Dios es el que hace la obra en el corazón y es el que cambia, ¿no? Como Totalmente. Tu testimonio realmente. Estela, ¿qué podés compartir, ¿no? con las personas que están mirando este video? Bueno, yo sinceramente que en primer lugar, ¿no? Que si no hubiera sido por el Señor, yo no hubiera contado el cuento. Yo no estaría aquí hoy sentada compartiendo lo que Dios hizo en mi vida. Porque esto es un mal silencioso que está trabajando en nuestra sociedad. Por ejemplo, imagínate que los adolescentes, que son más vulnerables, muchas veces nosotros vemos que se encierran en su cuarto, que uno dice, viven en su mundo, no le dan corte a los adultos, a los demás, ¿verdad? Y muchas veces están pasando por procesos de depresión, en silencio, no lo dicen, no lo hablan, y nosotros los padres muchas veces no nos damos cuenta, porque decimos, bueno, es parte de la edad, pero uno tiene que estar alerta porque muchas veces los jóvenes se encierran en su mundo,
no quieren comunicarse con los adultos, todo les molesta, que lo que papá o mamá nos pueda decir, les molesta, y muchas veces están pasando por depresión, muchas veces no quieren ni siquiera comer, porque la tristeza los embargan y ni siquiera ellos pueden explicar, ni siquiera ellos saben por qué están pasando por esa situación, no lo pueden explicar por esa condición emocional, porque a veces muchas veces están pasando situaciones fuertes en la casa, familiar, los estudios. Imagínate que también está el tema del bullying hoy por hoy, sí. Y eso también trae mucha depresión en la juventud. Por ejemplo, en los adultos, yo he escuchado casos de adultos que aparentemente nunca tuvieron ningún cuadro depresivo y terminaron con sus vidas. ¿Por qué? Porque eso está trabajando silenciosamente en nuestra sociedad y no nos percatamos. Entonces hay diferentes grados de depresión, ¿no? Está desde lo más leve hasta lo más grave, está la depresión crónica. Bueno, muchas veces todo eso está trabajando en el ser humano y no nos damos cuenta. Y bueno, entonces es importante que, por ejemplo, en los adolescentes los padres prestemos particular atención y también mirar, si estamos viviendo con un adulto que esté pasando por un cuadro de eso, también estar atentos. Y sobre todo, ¿verdad? El toque de Dios, ¿no? Porque es el que realmente es el que puede libertar, ¿no? Muchas veces esas ganas, ¿no? Muchas veces la persona, por más que la quieran ayudar, no, totalmente. No, pero es solamente Dios también a través de él que puede cambiar ese corazón. El mayor milagro lo hace Dios. El mayor milagro. La ciencia hace su parte, nosotros como seres humanos ponemos nuestra parte. Pero el mayor milagro lo hace Dios. Es el que nos libera de esas cadenas. Esas son cadenas espirituales que nosotros muchas veces no lo vemos, pero que existe, que es real. Hay un mundo espiritual que nosotros no podemos ver, pero no quiere decir que no exista. Entonces tenemos que acudir a Dios. Él es nuestra única salvación. Amén. Además de los demás medios, ¿no? Amén. Muchas gracias, Estela, por haber venido, compartido tu testimonio. Realmente es un impacto, ¿no? Porque hoy lo que estamos viviendo y realmente lo que Dios ha hecho en tu vida te ha transformado. Ya hace años que tú has, ¿verdad?, salido de esta depresión, de todo eso que tú pensabas antes, y realmente es una gran bendición poder verte, ¿no? Como sirviendo al Señor y darle para adelante, ¿no? Y bueno, queríamos, tú que estás mirando este video también, que si tú estás conociendo a alguna persona que está en esa situación de depresión, se ha querido autoeliminar, que puedas compartir este video, que los puedan estar mirando, porque hay mucha gente, ¿no? Como estamos hablando, esa tasa que se ve de autoeliminación, ¿no? Pero sobre todo, que es Dios, es a través de Jesús, es el que transforma los corazones, cambia las vidas, es Él el que puede realmente sacarte de ese pozo de la cenagoso, ¿no? Dice que David en un momento de su vida se encontró en un pozo hundido, ¿no? Y dice que clamó, pacientemente clamé a Jehová y Él oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación. Y hoy mucha gente está en ese pozo, ¿no? En el pozo de la desesperación, no saben qué hacer. Nadie está libre porque vivimos una vida en este mundo donde hay problemas familiares, hay problemas económicos, ¿no? Y muchas veces la persona, al no creer en nada, muchas veces no tiene salida, no tiene escapatoria. Pero quiero decirte que hay una escapatoria y se llama Jesús. Si tú le buscas, no importa tu situación, cómo estés viviendo, en qué situación hoy te encuentres. Si tú le clamas a Él, Él te puede librar, Él te puede cambiar, como lo hizo con nuestra hermana Estela, realmente. Y Él te va a dar ganas de vivir, pero vivir realmente una vida con proyectos. Y no importa si tal vez decís, no, yo ya hice mi vida, pero Él te quiere dar vida, porque Él murió en la cruz por tu vida. Y muchísimas gracias realmente por estar mirando este video.
Que el Señor te bendiga en gran manera, que bendiga tu vida, que bendiga tu familia. Y si no te has suscrito al canal, no te olvides de suscribirte, darle like y tocar la campanita. Y Estela. Muchas gracias, Sergio, ha sido un placer poder compartir un poquito de mi testimonio y que espero que pueda ser de bendición y llamar un poquito la atención sobre este tema tan candente que es todo esto. Hemos hablado. Que el Señor te bendiga en gran manera para tu vida y para tu familia y nos vemos en la próxima. Muchas bendiciones.